Buenos días para todos. A continuación les vamos a presentar el seminario Aplicaciones del metabolismo bacteriano, presentado por Luisa Fernanda Herrera y quien les habla, Lady Ruiz Jiménez. Como primera aplicación del metabolismo bacteriano encontramos la industria alimenticia. En esta podemos encontrar la fermentación láctica, donde las bacterias utilizan los azúcares como fuente de energía y producen ácido láctico como producto final. Se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. Algunos microorganismos que encontramos en este proceso son Lactobacillus, Streptococcus y Pediococcus. También podemos decir que la fermentación ácido-láctica comienza con una célula bacteriana o muscular, consumiendo glucosa o de algún tipo de azúcar o carbohidrato relacionado. Este consumo se da a través de la glucólisis. Como primer proceso de la fermentación láctica encontramos la glucólisis, donde se da la inversión del ATP. Inicialmente se convierte en 2 ATP por cada molécula de glucosa consumida, pues esta es fosforilada por la enzima hexoquinasa para rendir glucosa 6-fosfato, que es isomerizada a fructosa 6-fosfato, enzima de glucosa 6-P isomerasa, y vuelve a fosfolidar a fructosa 1.6 bifosfato. Más adelante la fructosa 1.6 bifosfato es cortada a la mitad para liberar 2 triosas fosfato conocidas como gliceraldehído 3-fosfato, reacción catalizada por la enzima aldosa. Estos dos azúcares fosforilados de 3 carbonos son interconvertibles entre sí por una enzima triosa fosfato isomerasa, por lo que se considera que hasta este punto cada molécula de glucosa que se consume es convertida en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que son fosforiladas a 1.3 bifosfoglicerato. La reacción anterior es catalizada por una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que requiere la presencia del poder reductor del cofactor NAT positivo, sin el cual no puede funcionar. Como segundo proceso tenemos la producción del ATP. En este punto de la ruta se han consumido 2 ATP por cada molécula de glucosa, pero esas 2 moléculas son respuestas por la reacción catalizada por la enzima fosfoglicerato quinasa, por la cual se convierten cada 1.3 bifosfoglicerato en 3 fosfoglicerato y se sintetizan 2 ATP. Cada 3 fosfoglicerato es convertido en 2 fosfoglicerato por una enzima fosfoglicerato mutasa, y este a su vez sirve como sustrato para la enzima enolasa, que lo deshidrata y lo convierte en fosfoenolpiruvato. Con cada molécula de glucosa que se consume se producen 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de ATP, pues el fosfonolpiruvato es sustrato de la enzima piruvato quinasa, que cataliza la transferencia de un grupo fosforilo desde la fosfoenolpiruvato hasta una molécula de ADP, produciendo ATP. Como tercer proceso tenemos la fermentación láctica y regeneración del NAT positivo. El piruvato, una molécula de 3 carbonos, es convertido en ácido láctico, otra molécula de 3 carbonos, a través de una reacción que se da la reducción que consume una molécula de NADH por cada molécula de piruvato, regenerando el NAT positivo invertido en la reacción glucolítica catalizada. La reposición de las moléculas de NAT positivo empleadas no conlleva una producción adicional de moléculas de ATP, pero permite que el ácido glucolítico vuelva a repetirse, siempre y cuando
haya carbohidratos disponibles y se produzcan 2 ATPs por cada glucosa consumida. En la industria alimenticia también encontramos la fermentación alcohólica. Esta es un proceso en el cual las levaduras y otros microorganismos descomponen los azúcares presentes en materiales como la fruta, el cereal o la mezcla para producir etanol, alcohol y dióxido de carbono. Este proceso es utilizado en la producción de bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza y el licor. Durante la fermentación alcohólica, las levaduras consumen los azúcares presentes en el material fermentable y los convierten en alcohol etílico y dióxido de carbono como subproducto. Este proceso se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y la temperatura y otros factores ambientales pueden influir en la velocidad y eficacia de la fermentación. Los procesos en la fermentación alcohólica, el metabolismo de las levaduras, que son los hongos unicelulares, siguen un proceso paso a paso que implica varias etapas. Como primera etapa encontramos la glucólisis. En esta etapa las levaduras descomponen la glucosa, un tipo de azúcar simple, en 2 moléculas de piruvato. Durante este proceso se liberan pequeñas cantidades de energía y se producen moléculas de ATP, trifosfato de adenosina, que son la principal forma o fuente de energía utilizada por las células. Como segundo paso encontramos la descarboxilación del piruvato. En esta etapa, el piruvato generado en la glucólisis se convierte en acetaldehído y dióxido de carbono. Esta reacción es catalizada por la enzima piruvato descarboxilasa. Como tercer proceso encontramos la reducción del acetaldehído. El acetaldehído producido se reduce a un alcohol etílico, etanol, con la ayuda de la enzima alcohol deshidrogenasa. Estos procesos metabólicos son fundamentales en la fermentación alcohólica y permiten a las levaduras obtener energía a partir de los azúcares presentes en el material fermentable, al tiempo que generan alcohol etílico como subproducto. Los fármacos administrados por vía oral se topan con las bacterias intestinales antes de ser absorbidos por el intestino delgado o bien sea por el intestino grueso, si su biodisponibilidad por vía oral es baja. Los fármacos administrados por vía oral o inyectados o sus metabolitos también llegan a la microbiota si son excretados por la bilis en el intestino. Dado que la actividad farmacológica de un fármaco deriva directamente de su estructura química, el metabolismo microbiano puede tener una gran influencia en la acción del fármaco. Los fármacos administrados por vía oral se topan con las bacterias intestinales antes de ser absorbidos por el intestino delgado o bien sea por el intestino grueso, si su biodisponibilidad por vía oral es baja. Los fármacos administrados por vía oral o inyectados o sus metabolitos también llegan a la microbiota si son excretados por la bilis en el intestino. Dado que la actividad farmacológica de un fármaco deriva directamente de su estructura química, el metabolismo microbiano puede tener una gran influencia en la acción del fármaco. Aplicaciones en la agricultura. Los fertilizantes son una gran parte del sector agrícola. Los fertilizantes químicos son muy populares y son utilizados por sus beneficios al sector agrícola. Sin embargo, el uso discriminado de estos ha mostrado que genera grandes residuos que generan salificación, acidificación y problemas de drenaje del suelo, también la compactación de este y la emanación de gases tóxicos del mismo. Se ha visto que una de las maneras para remediar esto podría ser el uso de biofertilizantes con uso de microorganismos nativos de la región del cultivo, estos que favorecen el crecimiento y también hacen que la producción sea más sustentable. Los biofertilizantes contienen microorganismos beneficiosos que promueven el crecimiento vegetal, garantizando también que el suelo tenga los nutrientes primarios que las plantas necesitan.
Esto se ha visto reflejado acá en Colombia en la región andina. La región andina produce y también utiliza biofertilizantes utilizando microorganismos. Vamos a hablar sobre las rizobacterias. Las rizobacterias son las bacterias que se suelen utilizar para los biofertilizantes. Las rizobacterias son bacterias que viven en las inmediaciones de las raíces de la planta. Las rizobacterias no viven como tal en esa parte, sino en una parte más específica que se llama la rizósfera. La rizósfera es la área del suelo que se encuentra unida a la raíz y que está a pocos milímetros del sistema radicular. El sistema radicular de la planta es las raíces y la rizósfera sería los pocos milímetros que hay entre raíz y raíz. Entonces, las rizobacterias son utilizadas porque ayudan a mejorar el metabolismo, la adaptación de las plantas. Con el metabolismo se refiere a que las rizobacterias ayudan a la productividad y a la asimilación de nutrientes de las plantas. ¿Eso qué quiere decir? Que hacen que sean mejores absorbiendo fósforo, una mejor ingesta de potasio, de nitrógeno, también ayuda a la fitoestimulación mediante la producción de fitohormonas y ayuda también a la inmunidad de las plantas. ¿Eso qué quiere decir? Que las protege contra las plagas. También ayudan a que sea mejor su ambiente abiótico y le quita el estrés a la planta de la búsqueda de los nutrientes. También vamos a hablar de cómo funcionan estas rizobacterias y cómo se inoculan en una planta. Entonces, como primer paso, vamos a hacer el aislamiento del microorganismo. Esto cómo se va a hacer con unas disoluciones seriadas hasta obtener el mismo. Se van a cultivar en placas con un medio para organismos fijadores de nitrógeno. Y posteriormente se va a aislar las colonias puras en un caldo para su posterior inoculación. Vamos a hablar de la aplicación en la producción de los biocombustibles con microalgas y su relación con las bacterias. Entonces vamos a ver que las microalgas y las bacterias van a tener una relación estrecha durante todo este proceso, iniciando por la purificación de aguas residuales, en donde las bacterias van a ayudar a la eliminación de los contaminantes y a la mejora del agua, mientras que las microalgas van a utilizar los nutrientes residuales del agua para su propio crecimiento. También vamos a ver cómo las bacterias van a consumir parte de la microalga y van a hacer digestión anaerobia, en la cual van a producir gases que van a ser posteriormente utilizados como medio de energía. También vamos a ver una relación que puede llegar a la simbiosis. En caso de las bacterias se pueden asociar simbióticamente con las microalgas, proporcionando beneficios de fijación de nitrógeno y producción de compuestos que promueven el crecimiento de las microalgas. Vamos a hablar del proceso. El proceso va a estar dividido en 4 pasos. ¿Cuáles van a ser estos 4 pasos? La selección de la microalga como el principal. Entonces, ¿cómo se va a seleccionar la microalga o la especie a cultivar? Eso va a ser con la finalidad que nosotros le queremos dar a la microalga. ¿Qué tiene que ver la finalidad? Va a tener que ver con la biomasa resultante que se va a obtener. También vamos a hablar del cultivo. Hay 2 métodos para cultivarlas, que es un método cerrado y un método abierto. También vamos a hablar que se van a obtener principalmente 3 tipos de cultivos: el cultivo para ficorremediación, el cultivo mixto y el cultivo monoespecífico. Nosotros vamos a hablar en esta ocasión del cultivo para la ficorremediación. ¿Pero qué es la ficorremediación? La ficorremediación es el proceso entre la microalga y la bacteria van a limpiar aguas residuales, que esto ya es algo que les hablé en la diapositiva anterior. Entonces vamos a pasar al tercer paso. El tercer paso es la extracción de los lípidos. Entonces la extracción de los lípidos se va a hacer por medio de una cosecha.
Entonces se van a seleccionar las microalgas que han crecido y han acumulado los suficientes lípidos, se van a cosechar por medio de filtración o de centrifugación y se van a extraer sus lípidos. ¿Esto para qué? Para ya pasar a la producción de biocombustibles. ¿Qué biocombustibles se van a obtener de esto? Se van a obtener el biodiesel y el bioetanol, dependiendo del proceso químico al que se van a ser sometidos los lípidos de las microalgas. Estos procesos tienen ventaja contra los biocombustibles tradicionales, ya que las microalgas crecen más rápido en áreas no aptas para la agricultura y su producción puede ser más o menos sostenible y menos competitiva con la de los alimentos. Vamos a hablar de la aplicación de los bioplásticos y la síntesis de bioplásticos a partir de microorganismos, pero primariamente me gustaría tomar el tema de los plásticos y como un estudio de 2004 dice que durante esa época se utilizaba un 5% del petróleo mundialmente disponible. Sin embargo, el estudio arroja que para el 2100 se va a utilizar más del 50% del petróleo disponible mundialmente en ese momento para la creación de plásticos. Se considera que van a haber más de 200 millones de toneladas de plástico para ese entonces en el planeta y que gracias a todo esto el plástico va a tener que incrementar su precio. Por eso lo importante de la creación de medidas legales para disminuir el uso de los plásticos. Entonces vamos a hablar de las aplicaciones ya considerando la problemática planteada anteriormente. Entonces vamos a ver que los principales estudios que se han realizado van a ser para bioplásticos a partir de microorganismos y la síntesis por microorganismos. También la degradación de plásticos hechos por fuentes de carbono renovables que tienen la ventaja de ser también completamente biodegradables por la acción de los microorganismos. Estos beneficios ambientales actualmente en el uso de bioplástico para materiales en la área médica y en la área farmacéutica. Tanto es el interés de estas áreas que también se han visto implicadas en los trabajos de investigación científicas y tecnológicas para la creación de los bioplásticos. También vamos a hablar de que se utilizan bacterias para producir bioplásticos a partir de compuestos orgánicos renovables como sería el ácido láctico, como alternativa sustentable para los plásticos convencionales o plásticos producidos a partir del petróleo. La relación de la Escherichia coli y la ingeniería en vías metabólicas es muy estrecha debido a que es una bacteria de crecimiento rápido y que necesita pocos recursos nutricionales para poder que crezca, es decir, medios de cultivo relativamente simples para que ésta se pueda reproducir. Tiene un crecimiento rápido, como ya lo dije, la seguridad de esta, al no ser patógena, la hace más fácil de manipular para los investigadores. También la facilidad de la manipulación genética en esta, se puede modificar genéticamente fácilmente, lo que puede producir más rápidamente los productos y los compuestos de interés que se requieren. También hay un conocimiento muy amplio sobre esta bacteria, se conoce bien su genoma, su metabolismo, lo que hace fácil el diseño de vías metabólicas para la producción de compuestos deseados en esta.